Despertar. Capítulo 1. La noche de los ecos invisibles. Jon Cerks despertó sobresaltado. Un sonido extraño, desconocido y perturbador atravesaba la persiana de su ventana, resonando en la penumbra de su habitación. El reloj en la mesita de noche marcaba las 2:33 de la madrugada, pero las horas parecían carecer de sentido en ese momento. Había algo en aquel sonido, una frecuencia irregular, que se deslizaba como un susurro enfermo entre los edificios de Buenos Aires. Con la respiración agitada, Jon se incorporó lentamente, su cuerpo invadido por una sensación de irrealidad que lo anclaba en una frontera entre el sueño y la vigilia. No era el típico bullicio nocturno de la ciudad, no era el sonido distante de un coche pasando ni el murmullo de una conversación en la calle. Era algo más profundo, más antiguo, como si proviniera de las mismas entrañas de la tierra. Un eco antinatural que parecía venir de ninguna parte y de todas a la vez. Se levantó y caminó hacia la ventana, sintiendo una inquietante mezcla de terror y curiosidad. Al deslizar los dedos sobre el cordel de la persiana, lo hizo con la vacilación de quien sabe que no debería abrir. Pero lo hizo. Al elevarse la persiana, Jon contuvo el aliento. Todo lo que conocía había desaparecido. El horizonte de Buenos Aires, esa maraña de edificios, luces y calles entrecruzadas, se había desvanecido. En su lugar, había una negrura insondable, como si el mundo hubiera sido borrado por una fuerza incomprensible. No había luces, ni edificios, ni siquiera el débil resplandor de la luna. Solo existía una vasta extensión de oscuridad, una negrura densa, tangible, que parecía absorberlo todo. Pero lo más aterrador no era la ausencia de la ciudad. Lo que le heló la sangre fue lo que podía escuchar. Aquellos extraños sonidos continuaban, flotando en la atmósfera como cantos lejanos, apenas perceptibles, pero llenos de una malevolencia primordial. No eran voces humanas, eran algo más, algo que no debería existir en su mundo. Era como si un coro de entidades invisibles estuviera llamándolo desde las sombras, intentando abrir una brecha entre la realidad y algún lugar prohibido más allá de la comprensión humana. «Esto no puede estar pasando», se susurró, retrocediendo un paso mientras su piel se erizaba ante el vacío incomprensible que lo rodeaba. El aire se sentía pesado, cargado de algo más que la simple ausencia de luz. Era como si estuviera en el borde de un abismo, no solo físico, sino también mental. En su mente empezaban a gestarse pensamientos que no eran suyos. Fragmentos de imágenes distorsionadas, ciudades no humanas, criaturas cuyos contornos escapaban a toda lógica, como si algo estuviera tratando de colarse en su conciencia a través de esos sonidos inhumanos. Los ecos aumentaban en intensidad, pulsando en su pecho como un latido maligno. En ese momento, Jon recordó vagamente una leyenda que había escuchado tiempo atrás en algún bar perdido de San Telmo. Un relato olvidado sobre antiguos cultos que, mucho antes de que Buenos Aires existiera, rendían culto a deidades desconocidas, seres enterrados en la oscuridad de los tiempos. Se decía que esas entidades dormían bajo la ciudad, más allá del alcance humano, esperando el momento de regresar. Jon sintió una fuerza irresistible empujándolo a abrir la ventana, a asomarse más allá de los límites de la lógica, hacia esa negrura sin fin. Al alargar la mano, notó un leve temblor en sus dedos, pero no podía detenerse. Un impulso primal lo arrastraba, como si aquellos sonidos invisibles lo llamaran por su nombre. Cuando finalmente abrió la ventana, un viento helado y antiguo lo golpeó con una violencia indescriptible. No era un viento natural, era el aliento de algo que nunca debió ser despertado. Y entonces lo vio. No había tierra, ni cielo, ni ciudad. Solo había un vacío plagado de sombras que se retorcían, formando figuras indescifrables que danzaban en silencio. En el centro de ese abismo, un brillo leve y enfermizo comenzaba a emerger, como un ojo inmenso abriéndose desde las profundidades más oscuras de la existencia. Jon comprendió en un instante que aquello no pertenecía a su mundo, que lo que estaba observando era una visión de otro plano, de otra realidad que se superponía a la suya. Y esa realidad estaba comenzando a filtrarse. El sonido ahora lo invadía completamente, ya no solo en sus oídos, sino en su mente. Voces inaudibles susurraban secretos prohibidos, fragmentos de un conocimiento más allá del entendimiento humano. Y en el fondo de todo, una palabra resonaba en un idioma olvidado, un nombre imposible de pronunciar pero que se grabó a fuego en su conciencia. En ese instante, comprendió que había cruzado un umbral del que no había retorno. El mundo que conocía ya no existía. O tal vez, nunca había existido.